Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Muy bien, entonces, con la venia de todos ustedes, empecemos. Capítulo 2 de la numeración romana, la última plegaria. Portadores de la palabra, escuchad nuestras súplicas. Unos ángeles falsos caminan entre nosotros a vuestra imagen y semejanza, pero carentes de vuestra misericordia. Se hacen llamar la 13ª Legión, los reyes guerreros de ultramar, y solo han pronunciado amenazas de masacres y pesadumbre desde que oscurecieron el cielo hace una semana. Sus guerreros han recorrido las calles de Monarquia obligando a sus habitantes a abandonar la ciudad. Aquellos que se resistieron fueron asesinados. Si el destino lo permite, serán recordados como mártires. Monarquia no ha sido la única. Otras 16 ciudades de todo el planeta han quedado vacías, completamente desprovistas de toda vida. Nos vimos forzados al silencio durante muchos días y no pudimos llamaros. La 13ª Legión nos lo ha permitido en este momento, en las horas previas al amanecer. Han jurado destruir la ciudad perfecta con una tormenta de fuego en el mismo instante que hoy amanezca. Volved con nosotros, os lo suplicamos. Volved con nosotros y hacedles pagar por esta injusticia. esta injusticia. Vengad a los muertos y restaurad lo que desaparecerá cuando el horizonte se ilumine. Portadores de la palabra, escuchad nuestras súplicas. Volved a nosotros, hijos del Dios emperador, bendito sea su nombre. Primera y única llamada de socorro enviada desde Monarquia, capital de Hur. Un inicio intenso, sin duda. Dramático, triste. Les comento que hoy releí el capítulo mientras andaba en el metro, cosa de estar más preparado para la narración de hoy. Y en la relectura de lo que acabamos de pasar y recordando a Cyrene, me dio una pena terrible. Y hablando de Cyrene, qué bien que he hecho esta pausa. No sé, estoy tirando este dato al aire, así como para manejar un dato más. No sé si guarda alguna relación, pero Cyrene, el nombre, me hace recuerdo a el Cirineo. ¿Quién es el Cirineo? Quienes han tenido algún contacto o educación en el cristianismo sabrán que durante el Vía Crucis, que fue esta etapa en la que Jesús fue conducido al Gólgota, donde lo crucificaron, en una de las etapas que no me acuerdo cómo se llama cada etapa, pero en una de las etapas, como que algún romano, o sea, alguno de los soldados romanos, como que agarró a un tipo y le dijo, oye, ya, vos ayudale a llevar la cruz. Y ese era el Cirineo, ¿ya? Que es un natalicio en todo caso, no es que se llamaba así. Pero básicamente es recordado y es un personaje simbólico, por eso doy este pequeño background, por lo simbólico. Entonces, un Cirineo, no sé, si yo a un compa, a un hermano así le digo, puta, vos eres un cirineo para mí, le estoy diciendo, vos eres alguien que me ayuda a llevar mi cruz, eres alguien que me ayuda en mis momentos difíciles, es alguien que me ayuda a cargar algo que tengo sobre los hombros, algo que me pesa. El simbolismo es claro, yo creo que ahí ya todos me entendieron, ¿ya? No sé si, como aquí los portadores de la palabra tienen un matiz tan eclesiástico, digamos, no sé si guardará alguna relación, me muero por saber. Y si alguien ya sabe, recuerde, así evitemos el spoiler a los que somos más ¿qué se llama? Jóvenes en esto de adentrarnos en el mundo warhammeriano. Eso. Ya, para no tardar mucho, continúo. Capítulo 2. Sol cerrado. Devastación. Aureliano. La venganza de Cyrene tardó 2 meses en llegar. Fueron casi 9 semanas de atravesar de forma imprudente las mareas del antiespacio, de cruzar el Inmaterium sin tener apenas en cuenta la seguridad o el control. Perdieron naves, perdieron vidas, pero no perdieron el tiempo. La realidad retembló a su paso.
La primera nave salió de forma explosiva del Immaterium impulsada por unos motores forzados al máximo. Al salir acelerada de la herida de la reentrada, pareció surgir de la disformidad como una lanza gris que dejara a su paso un rastro de plasma del color de la locura. Los motores rugieron con furia al rojo vivo en el silencio del espacio. A lo largo de la columna dorsal del fuselaje se alzaban estatuas de mármol y oro que contemplaban el vacío estrellado. Los edificios de adoración blindados surgían de la superficie de la nave como carbunclos superpuestos. Los muros de estas catedrales estaban rematados por almenas, mientras que las docenas de templos menores estaban decorados con hileras de torretas de armas en sus puntos más altos. La nave, de aspecto y tamaño inimaginables, era más una ciudadela fortificada para la oración y el combate que una nave espacial. La peligrosa aceleración que la impulsaba envió una oleada de temblores a lo largo de sus huesos metálicos, pero siguió sin frenar su avance. A su paso dejaba una estela blanco-azulada procedente de las inmensas toberas de propulsión que habían tardado decenios en ser construidas y en las que habían trabajado miles de operarios durante millones de horas. La proa de la nave tenía forma de ariete colosal y estaba rematada por una figura de águila forjada con metales pesados que luego habían sido pulidos hasta mostrar un brillo plateado. El águila sostenía en sus garras la imagen forjada en acero de un libro abierto. El pico del ave también estaba abierto en un chillido silencioso. En sus ojos helados se reflejaba la luz de las estrellas. Llegaron otras naves que desgarraron la realidad tras surgir de la disformidad como manchas grisáceas de menor tamaño. Fue una andanada de flechas que eclipsó a las estrellas que la rodeaban. Al principio fueron muy pocas, pero luego pasaron a ser una docena, luego una flota y finalmente una armada. 116 naves, una de las mayores concentraciones de fuerza que jamás se hubieran reunido bajo la mano de la humanidad. Y siguieron llegando más, que arrasaron la membrana que separaba ambas realidades al surgir del Immaterium en un intento por mantener el paso de la gloriosa nave insignia. La Armada Gris avanzó en formación dispersa. Las naves más lentas se colocaron en retaguardia mientras se acercaban hacia un planeta concreto de color verde y azul. Un planeta que ya estaba rodeado por otra flota. Fin de sección. Muy bien, ahora en esta pausa sí vamos a hacer la primera pregunta de la noche. A ver, pero en primer lugar doy la bienvenida a Comandante Ishida, quien no había saludado previamente. Bienvenida, Comandante. Y damos también la bienvenida a Patricio, quien es también, él también es herrero de guerra. A ver. ¡No! Patricio, me equivoqué. Bueno, esto me conllevará a no equivocarme más. Capellán de los salamandras, rayos, pero... Bueno, ahora sí te recordaré porque de paso capellán está asociado a la temática de este mes. Muy bien, Patricio, capellán de los salamandras. Y claro, habías dicho yunques, forjadores. Ya, no fallaré nuevamente. Muy bien, pero en esto de no fallar también está el hacer una buena pregunta. A ver. ¿Dónde estamos? Ya. Esta, más que pregunta, me resulta más fácil hacerla como complete la oración, ¿vale? Entonces, vamos aquí. Ya, vamos ahí. Por 4 preguntas. Aquí va. Complete la oración. Complete con una palabra la oración. Con eso ya estamos. A ver, aquí vamos. Por 4 preguntas. Ferrus y Fulgrim se conocieron en la forja del clan... Ay,
me estaba dando un mensaje. Aprovecho de, aprovecho de hacerles... Ah, muy bien, ahí nuestro hechicero. Aprovecho de hacerles una pregunta, querida gente de Terra. ¿Cómo anda la transmisión para ustedes? Bueno, veo que el video está medio lagueado, medio ahueonado. Por ese lado no puedo hacer mucho y tampoco es tan importante. Quisiera que me digan si el audio está bien, si se escucha sin interrupciones. Eso por favor coméntenme. Mientras tanto, yo voy a ponerle sus puntos a Aton, quien respondió correctamente. Ahí estamos, anotados sus preguntas. Ah, ya, perfecto. Si el audio está bien, quedo tranquilo, porque al final de cuentas, muchos no necesitan verme, ¿no? Lo importante es que me escuchen y vean la pantalla si es que en algún caso tengo que mostrarles algo. Así que quedo tranquilo. Muchas gracias por la información, mi querida gente de Terra. No puedo creer, ya estamos en época de calor y ahora se vuelve a tapar mi nariz. Qué horror. Pero bueno. Continuemos. Ah, perdón, pucha, me estaba faltando lo más importante. Tal vez por eso aquí el YouTube me está saboteando y pucha, ustedes son tan buena gente que a pesar de que lo ansían tanto, no me lo decían ahí para no importunarse, me pusieron tímidos, pero yo igual lo recuerdo, ahí tomen sus anuncios ahí para que después no se queden con las ganitas. A mí me apareció un comercial de Clorox de un niñito que está como lavando a su perro así en el lavamanos. Entra su mamá y el niñito tiene la cagada ahí en el lavamanos, está súper cochino todo. Y como que digo, hoy justo para los eventos de Nurgle vendría bien así promocionar cloro así. Si no quiere que Nurgle entre en su hogar, use cloro, inserte marca. Aprobado por el emperador. Oh, voy a hacer mi propia marca de cloro si el emperador lo aprueba y lo voy a poner aprobada por el emperador. Elimina hasta el 99.9% de las partículas nurgletianas. Estaría bueno, así, ya le voy a hacer una etiqueta a mi cloro. Ya, continuemos. Ah, bueno, aprovecho para dar la bienvenida a Juan Miguel. Y sí, me temía que el video va con mucho retraso con respecto al audio. Pero, bueno, ahí mucho no hay que hacerle. Pero bueno, concéntrense en el mensaje, mi querida gente de Terra. Como decía, hay un diálogo de una película llamada Estigma, ya bien antigua. El mensajero no es importante. ¿Ya? Entonces, lo que importa así es el mensaje. Muy bien. ¿Dónde estamos? Aquí está. Ya, perfecto. Voy. Una de las naves de la Armada era una embarcación poderosa por derecho propio, pero quedaba empequeñecida por la nave insignia que marchaba en vanguardia. La nave era una barcaza de batalla llamada De Profundis. El nombre se traducía en gótico bajo como Surgido del Abismo. En el dialecto de Colchis, el planeta natal de la nave, se traducía a partir de las raíces protogóticas como Surgido de la Desesperación. El estremecimiento que sacudía la estructura de la nave disminuyó a medida que se asentaba en el espacio real y los motores espaciales relevaron a los impulsores de disformidad sobrecalentados. El capitán de la De Profundis se levantó de su recargado trono de mando mientras la nave se liberaba de las últimas ataduras del Empíreo. El trono se alzaba sobre el centro de un estrado. Estaba fabricado de acero negro y marfil tallado y tenía la superficie cubierta de rollos de pergamino con plegarias. En los peldaños que llevaban hasta el propio estrado se encontraban otras 3 figuras, todas ellas con una armadura de combate de color gris granito. Ninguno de los guerreros apartaba la mirada del Oculus visualizador que ocupaba toda la pared frontal. La escena que se desarrollaba en aquella pantalla era propia de un caos sin parangón.
La flota estaba perdiendo el orden y la cohesión antes incluso de entrar en combate con el enemigo, como si la ira que embargaba a todos y cada uno de los capitanes se estuviera transmitiendo de forma directa a la trayectoria de sus respectivas naves de un modo absolutamente irracional en un momento en el que era necesaria la mayor concentración posible. La servoarmadura del señor del capítulo zumbaba cargada de energía, con todos los cables exteriores a la vista a lo largo de su recorrido hacia la mochila de energía que llevaba acoplada a la espalda. Aquella pieza estaba decorada de un modo mucho más profuso que la armadura de cualquier otro Astartes, y en ella el señor del capítulo Deumos mostraba sin pudor ni contención una declaración de todas sus hazañas. Los grabados minuciosos que mostraba en las sombreras eran, en realidad, escritura cuneiforme de Colchis, y en ellos se narraba en verso su lista de victorias y el número de enemigos muertos a sus manos. Sobre la hombrera izquierda, encima de la poesía de escritura cuneiforme, había un libro abierto esculpido en bronce con las páginas en llamas. Cada lengua de fuego era, en realidad, una pieza de hierro rojo tallado a mano que luego se había soldado artesanalmente al propio libro. Bajo la luz adecuada, las páginas de metal daban la impresión de arder con las llamas de hierro. Un último detalle era el símbolo que rodeaba uno de los visores ópticos de color rojo del casco, cuya placa facial estaba forjada para que mostrara una expresión semejante a un gruñido. El símbolo era una estilizada estrella de bronce con el reborde exterior cubierto de pequeños pinchos. Este símbolo se repetía a lo largo de todo el casco y de los edificios situados a lo largo de la columna dorsal de la barcaza, lo que identificaba a la De Profundis como una nave perteneciente al capítulo del Sol Cerrado. Cada una de las naves de la flota mostraba sus propios símbolos: el trono óseo, la luna creciente, el látigo enrollado, un emblema tras otro que formaban un flujo continuo de imágenes. Allí, en la negrura del vacío, parecían los glifos de las piedras rúnicas esparcidas de un chamán cósmico. Breve pausa. Voy a repetir la frase porque la encontré preciosa. Allí, en la negrura del vacío, parecían los glifos de las piedras rúnicas esparcidas de un chamán cósmico. Y esa frase, perfection, merece esto. La leí hoy en el metro y dije, oh, pero qué maravilloso. Y me hizo recuerdo a, qué suerte que apareció hoy, nuestro chamán rúnico, Papu Bro. Así que, maravillosa frase. Aprovecho para dar la bienvenida a Darío. Bienvenido, hermano templario negro. Continúo. Los ojos de todos los guerreros, los oficiales, los siervos y los esclavos estaban clavados en el planeta llamado Hur y en la capital de aquel mundo que antaño había sido visible desde órbita. En cierto modo, todavía lo era, aunque había quedado convertida en una mancha negruzca que oscurecía la cuarta parte de un continente. Los rasgos del rostro de Deumos parecían tallados en un trozo de piedra metamórfica de la antigua cadena montañosa de Terra, el Himalaya, que no se encontraba muy lejos de donde él mismo había nacido 200 años antes. Algunos individuos reían y otros lo hacían a menudo. Deumos no pertenecía a ninguna de esas dos clases de persona. Su sentido del humor era mucho más funesto. Uno de sus lugartenientes, el capitán de la séptima, le dijo en una ocasión que su rostro cubierto de cicatrices era la crónica de unas guerras que nadie quería liberar. Deumos sonrió al recordarlo. Le gustaba que Argeltal intentara hacer comentarios ingeniosos. Deumos salió de su momentáneo ensimismamiento en el pasado y se concentró de nuevo en el Oculus, pero siguió sin saber exactamente qué era lo que estaba viendo. El resto de las naves se habían desplegado en una formación de ataque diseminada y muchas de ellas seguían acelerando. Las de escolta y de exploración estaban aminorando la velocidad de un modo evidente a medida que perdían el empuje que les habían proporcionado toda la potencia de los motores antes de desactivarse. ¿Qué es lo que estoy viendo?, preguntó a través del casco. A través del casco las palabras sonaron como un gruñido chasqueante. «Auspex, informa». «Están llegando los primeros informes confirmados de los sensores». Los oficiales que rodeaban la mesa de Auspex de 3 lados eran todos humanos, y sus uniformes eran del mismo color gris que la armadura del señor del capítulo. El de mayor rango, el maestre de Auspex, se había quedado pálido. «Veréis, señor»,
El señor del capítulo volvió la mirada hacia ellos. «Habla y hazlo deprisa», le ordenó. «Los datos que nos llegan sobre la flota enemiga que se encuentra en órbita geoestacionaria sobre Monarquia indican que son naves imperiales, señor». «Así que es verdad». Deumos miró con dureza al maestre del Auspex, un oficial ya mayor con una voz potente que en esos momentos estaba ajustando con movimientos frenéticos los diferentes controles de la pantalla de 3 metros cuadrados de tamaño. «Habla ya». «Confirmado, son naves imperiales, no son el enemigo. Una oleada de códigos de transpondedor emitidos de un modo activo ha inundado los sensores. Se están anunciando a toda la flota». La tensión no abandonó a Deumos. En vez de eso, aumentó en su interior y le hizo recordar una vez más aquel mensaje enloquecedor. «Volved con nosotros, se hacen llamar la 13ª Legión. Volved con nosotros, os lo suplicamos». Deumos dejó que esa inquietud se hundiera en la región más tranquila de su mente. Tenía que concentrarse. Siguió observando mientras más naves de casco gris disminuían de velocidad y en sus enormes toberas las llamaradas impulsoras reducían la potencia. Vio también que algunas naves vibraban para apartarse del resto de la flota, lo que rompió la elegancia de la formación de ataque. Era evidente que aquellas maniobras las había provocado la duda. Ningún capitán sabía qué hacer con exactitud. La letalidad perfecta y compartimentada de la formación de ataque se desvaneció por el hecho de que tantas naves estuvieran aminorando o virando para alejarse. La flota colosal que rodeaba la barcaza y que momentos antes estaba preparada para el combate se desorganizó y abandonó la formación de ataque. Realizó las últimas maniobras en conjunto como si aquello fuera un ballet espacial, pero aquellos movimientos finales se hicieron con una clara reticencia. Una vez más tuvo la sensación de que los capitanes de las naves estaban contagiándolas con sus emociones. El planeta en sí estaba cerca, lo bastante cerca como para que la flota enemiga se encontrara dentro del alcance visual. A aquella distancia, las naves eran poco más que manchas oscuras que flotaban en órbita baja enmarcadas dentro de una espesa capa de nubes. Deumos se volvió hacia sus hermanos, sus lugartenientes, que se encontraban de pie en los peldaños que llevaban hasta el trono. «Vamos a descubrir toda la verdad sobre este asunto. Este día acabará de un modo oscuro», vaticinó el capitán de la séptima, que tenía el ojo izquierdo rodeado por un sol cerrado. «Todos sabemos la verdad. Sabemos lo que han hecho nuestros hermanos. No hay explicación posible que aplaque la angustia que sufre el primarca. No hay aclaración alguna que apague su furia. Lo sabéis muy bien, señor». Deumos asintió. Durante un momento se preocupó ante la posibilidad de que el Lex no disminuyera de velocidad, de que se lanzara como una flecha gris contra el corazón de la flota oponente, abriendo fuego con todas las baterías de armas en una armonía de melodías mortíferas. Hermano contra hermano, Astartes contra Astartes. Antaño habría sonreído ante la curiosa blasfemia que supondría semejante idea. Ni la sombra de una sonrisa se asomó a sus labios en esos momentos. «Una transmisión», informó uno de los oficiales de comunicación desde su consola. Por fin, un mensaje dirigido a toda la flota con la única voz que importaba de verdad. La transmisión resonó por todo el puente de mando y la estática de los altavoces le hizo perder calidad, pero a pesar de todo, la voz fue claramente reconocible. «Hijos míos». Ninguna distorsión podría ocultar el dolor y el afecto que emanaban de aquellas palabras. «Hijos míos, hemos llegado a Hur. Debemos responder a la última plegaria de Monarquia. Hoy contemplamos con nuestros propios ojos la ruina en la que nuestros hermanos han convertido a la ciudad perfecta». Los 4 astartes que se encontraban alrededor del trono de mando intercambiaron una mirada, aunque sus rostros permanecieron ocultos tras los cascos de la clase Mark III. Todos habían notado el temblor en la voz de su padre. «Hijos míos», continuó el mensaje, «la sangre exige sangre. Tendréis las respuestas que buscáis antes de que acabe el día. Os prometo que...» El mensaje fue interrumpido. Una señal extremadamente poderosa se apoderó de todo el sistema de comunicaciones e incluso tuvo la potencia suficiente como para ahogar las palabras del propio primarca de la Legión. La voz que habló a continuación era más profunda, más fría e igual de sincera. «Guerreros de los portadores de la palabra, soy Guilliman de la 13ª Legión, señor de Macragge.
Se os ordena que descendáis de inmediato a la superficie del planeta y os reunáis en el centro de la zona devastada que antes se llamaba Monarquia. Las coordenadas serán enviadas de inmediato. Esta orden debe ser inexcusablemente obedecida. Vuestra legión, al completo, debe reunirse tal y como se ha ordenado. Eso es todo. La voz calló y reinó el silencio. Había casi 100 individuos, entre humanos, servidores y astartes, en el puente de mando de la De Profundis. Ninguno de ellos pronunció palabra alguna durante casi un minuto. El capitán de la séptima dio media vuelta sin decir nada a los demás y cruzó la cámara. Las botas de la armadura resonaron con fuerza contra el suelo de plastiacero. Argeltal. Deumos habló por el comunicador del interior del casco. El visualizador le mostró el estado del capitán haciendo pasar los datos de biorritmos por el visor. Parpadeó en dirección a una runa periférica para desbloquear el visualizador táctico automático. El capitán de la séptima se volvió e hizo el signo del águila sagrada sobre el pecho. Los guanteletes formaron el símbolo del dios emperador sobre la placa pectoral pulida. Voy a disponer de la séptima compañía para que esté preparada para desembarcar en el planeta, le respondió el capitán. Las respuestas que buscamos están en la superficie de Hur, en las ruinas de la ciudad perfecta. Quiero esas respuestas, Deumos. Fin de sección. Denme un segundo. Aprovecho para dar la bienvenida a Verminiux. Bueno, si no me equivoco, pasó a saludar. Gracias, amigo mío, y un saludo para usted también. Y damos la bienvenida también a nuestro hermano Eric González, quien se une nuevamente a nuestra transmisión. Y usted, bueno, aquí me ha ayudado, voy a ser sincero. He recurrido a la ayuda memoria que tengo, a la lista de los preguntos, para recordar que usted es Óscar de los Puños Imperiales. Ahí todavía necesito un par de repeticiones para memorizar. Óscar de los Puños Imperiales. Ahí mi regla memotécnica va a ser recordar un héroe del Dota. No sé si alguno de ustedes jugó Dota alguna vez, pero estaba el Óscar, que era... Bueno, supongo que todo héroe puede ser bien abusivo, pero tenía un amigo que era muy abusivo con ese cochino. Y mientras más dañado, más pegaba. Era brígido. Bueno, pero vamos con otra pregunta, mi querida gente de Terra. Otro pregunto, mejor dicho. A ver, voy a modificarlo un poquito. Ya, ahí le he puesto una observación. Muy bien, vamos por 4 preguntas. Aquí va. Acabamos de hablar de la forja del clan Terawatt, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro. Forja del clan Terawatt. Esa era la respuesta de la anterior pregunta. Ahora, la siguiente, por 4 preguntas. La espada de ¿qué personaje no primarca, de qué Astartes, vamos a hacerlo más fácil, también fue forjada en el mismo lugar? Por 4 preguntas. Y mientras tanto, un mensaje de nuestros pseudo auspiciadores. Oye, sí, el video está pero ultra atrás ahora por lo que veo. ¡Qué horror! ¿Y por qué será? A ver, voy a hacer una mini prueba del internet. Y mientras voy... Y a ver, bueno, el primero en responder fue Alicred, así que muy bien, ahí ganados los puntos. Ah, mira, te hubiese puesto los puntos también, Tiberus, pero ahí dudaste y cambiaste. Así que era Lucius. Si no estoy... Bueno, en realidad la de Garro no nos han dicho de dónde era, en lo que hemos leído hasta ahora. Entiéndase, por si acaso, mi querida gente de Terra, nunca está de más el especificar que todas las preguntas que hago es de lo que hemos leído hasta ahora. ¿Ya? Entonces, porque igual más allá de aquello yo sé, no sé, un par de datos y no sería justo que lo pregunte. Es como, se pregunta lo que se ha visto en clases, como se diría. ¿Ya? Oye, acabo de hacer la prueba de conexión y
teóricamente está pero brutalmente buena, o sea, haciendo valer cada centavo que pago. Así que es raro, pero bueno. Quedémonos con la idea de que, puta, lo importante es que se escuche bien. Mientras se escuche bien, puta, yo sé que les duele un poco no ver al sapo más guapo, pero ya, aguanten, gente de tierra, ¿sí? No lo podemos tener todo en la vida, querida gente de tierra, ya, pero no sufráis. Otro día ya hacemos, no sé, otro día el Vox funcionará mejor. Ya. Entonces hemos hecho el pregunto. Ah, falta anotar pues los preguntos. Ya, Alicred, conche su madre, Alicred está ya pues ahí. Ahora voy a dar. Tengo la impresión de que Libertas era de Terra, pero no puedo decirlo con seguridad porque creo que no lo especifica en la novela. O sea, dado que Garro viene de ahí, es muy probable. Sería una deducción válida. Pero de ahí a que sea 100% precisa, no lo sé. Y me da un poco miedo de googlear, porque a veces al googlear o al investigar un poco, uno se va comiendo spoilers que son terribles. Entonces, si alguien de nuestros, no sé, hermanos mayores sabe, nos va a contar. Eso tengo total confianza. O alguien que no tenga miedo al spoiler y le quiere pegar su investigada, ahí adelante. Por cierto, miren, ahorita no tengo el resumen, o sea, el resultado, pero les debía. ¿Se acuerdan que en un capítulo hay un capítulo en la tercera novela que se llama Un fracaso perfecto? Y hay un capítulo en la quinta novela que se llama Un fracaso perfecto. ¿De qué trata este capítulo? De que Fulgrim vuelve donde Horus y le dice, oye, ¿sabes qué, hermanito, señorcito de la guerrita? No pude convencer a Fernandito Manuel y no se va a unir a nosotros y es leal al emperador y ahora nos tiene mala y como que estamos jurados, nos hemos jurado muerte. Ya, yo les había comentado que sentía mucha similitud entre ambos capítulos, o sea, entre la redacción de ambos capítulos. Y eso me empezó a joder un poco el bichito porque dije, momento, la tercera novela, el autor es Ben Counter. La quinta novela, el autor es Graham McNeill. ¿Ya? Estamos hablando de autores diferentes que, se entiende, escriben diferentes y tal vez no tienen o no les dejan tener, que es otra posibilidad, estilos muy diferenciados. Sería perfectamente entendible que, o sea, tendrían que escribir diferente, o sea, tendrían que escribir por lo menos con palabras diferentes, o sea, o estructurar de otra manera. Pero hice el check, ayudado por mi novia ChatGPT, y y aparte yo comparando así leyendo, y tienen un porcentaje de igualdad, de similitud, de 90%. O sea, es casi, es 90% copy-paste. Y estamos hablando de algo que se supone que han escrito dos personas diferentes. Entonces, claramente, eso no está escrito por dos personas diferentes, está escrito por una y otra maquilló un poco. Es como cuando, no sé, a tu amigo que ha hecho la tarea, o si vos eres el amigo que hizo la tarea, le pasas y dices, oye, cámbialo un poco para que no nos pillen, ¿no? O sea, un poco eso, pero muy poco aquí, como que está notoria la cuestión. Y eso me llevó a preguntarme, entonces, ¿qué tanto escribirá cada autor, pero así de su cosecha? ¿Y cuánto será como maqueteado? Y como que ahí igual fue un baldazo de agua fría en el sentido de que ahora estoy casi convencido de que la Black Library les dice, ya, muy bien, ustedes como que escriban esto, pero básicamente esto es lo que tienen que escribir y no les voy a permitir tomarse muchas licencias ni nada. Entonces debe haber un control así bien estricto, me parece, sobre los escritores. Y lo cual sería triste, pues porque sería como que, oye, ¿y si le aumentamos un poco más de texto a esta novela para engrosarlo un poco y, no sé, cobrar más? Me da esa impresión. Espero estar totalmente equivocado y si alguien me dice, no, estás equivocado porque es así, así, feliz, mejor. Pero, weón, todo parece indicar que es así. Ya, a ver, engrosaremos con más weas, a ver, metan esto. Y lo cual es súper triste para un escritor dedicado porque le coartan la creatividad y por otro lado le enchufan cosas que no son suyas. Entonces, fome la wea. Y bueno, alguna vez vi que no podían cambiar el tema del origen de los primarcas que escribieron desde los noventas. Ah, ya, pero sería más conceptual. Yo me estaba yendo un poco a la parte artística, literaria, de escritura.
Ya entonces ahí como que se debería notar más el estilo de cada uno. Creo que más o menos a Graham McNeil le pilló un poco el cómo expresa adjetivos. Ahorita no podría dar el ejemplo, pero cuando nos lo encontremos de vuelta les voy a decir. Pero bueno, continuemos. Hoy creo que en esta me olvidé poner publicidad, pero ya, da lo mismo, no la ponemos. Continuemos. El aire era espeso, cargado con el polvo y el humo que aún no se habían disipado. El suelo era un desierto de ceniza negra, con franjas vitrificadas por el calor y grandes trozos de mármol fundido que reflejaban la luz del sol antes de quedar aplastados bajo las pisadas. Argeltal inspiró profundamente y captó el olor del aire filtrado por el sistema de reciclaje de la armadura. El sudor, el regusto químico de su propia sangre alterada genéticamente, pero fue incapaz de sellar por completo la armadura. Cada inspiración llevaba consigo la traza penitente del hedor a azufre y a piedra quemada de la devastación que lo rodeaba. No había quedado absolutamente nada en pie. El aire estaba cargado con las partículas de piedra, el resultado de la pulverización de 1 millón de edificios de mármol, y una capa de esas partículas ya estaba cubriendo la armadura de los portadores de la palabra que se encontraban en el centro de Monarquia. Los pergaminos de juramento y los papiros de oraciones unidos a las placas pectorales de cada astartes se volvieron de un color gris blanquecino por el polvo que se asentó sobre ellos. Argeltal observó a sus guerreros de pie en mitad de aquella devastación. Algunos rebuscaban entre los escombros sin un propósito definido, mientras que otros se limitaban a esperar inmóviles. El capitán buscó en su mente las palabras adecuadas para un momento como aquel. Fueran cuales fuesen aquellas palabras, no lograba dar con ellas. El comunicador soltó un chasquido, y la runa que identificaba a Schaffen parpadeó en el borde de la pequeña pantalla de color rojo del interior del casco. «Estuvimos aquí mismo hace 6 decenios», afirmó Schaffen mientras se acercaba a su capitán. Su peculiar armadura de rebordes dorados había quedado convertida en una pieza de un único color gris por el polvillo que flotaba en el aire. El capellán de la 7ª compañía tenía por una vez el mismo aspecto que sus hermanos, y todos los guerreros parecían iguales entre los restos de Monarquia. «Ahora la ciudad se ha convertido en nubes de polvo, pero hubo un momento en que nos encontrábamos exactamente aquí. ¿Lo recuerdas?», le preguntó Schaffen. Argeltal se quedó mirando el terreno devastado que antes ocupaba la ciudad y vio unos fantasmas alzarse entre la nube de polvo, las sombras de unos minaretes y unas cúpulas que habían dejado de existir. «Lo recuerdo. Estábamos en la plaza pública del sector Inaga», le contestó el capitán. Luego señaló hacia el sur, aunque se mirara donde se mirase, solo se veía el mismo paisaje desolado y arrasado. «Allí se encontraba la puerta Tophet, donde se reunían los predicadores y los comerciantes». Schaffen asintió. Sobre el ojo izquierdo llevaba el mismo símbolo que Argeltal, el sol cerrado, la marca de un hermanamiento compartido. Llevaba un arma pegada a la espalda mediante un cierre magnético, un Crocius Arcanum, el arma ritual de su rango, la masa de guerra de todos los capellanes de los portadores de la palabra. La cabeza del arma había sido forjada con la misma forma que el símbolo, una esfera de hierro negro cubierta de pinchos e incrustaciones de plata. La conversación, por llamarla de algún modo, se apagó por completo hasta que aquel silencio incómodo quedó interrumpido por la llegada al planeta de otra compañía de astartes. Las cañoneras efectuaron el tramo final del descenso sobre las toberas rugientes antes de que los trenes de aterrizaje se anclaran en el suelo arrasado por el fuego. Lo normal hubiera sido que el hedor a llamas y a combustible quemado asaltara el sentido del olfato, pero en aquel lugar resultaba imperceptible debido al olor que desprendían las propias ruinas. Se abrieron las rampas y las compuertas de las naves de desembarco, y otro centenar de guerreros con la armadura de la 13ª Legión dieron sus primeros pasos por la ciudad muerta. La precaria formación de combate que guardaban se rompió casi de inmediato cuando los astartes se dispersaron mientras intentaban dar crédito a lo que estaban viendo.
Argeltal parpadeó sobre una runa de la pantalla interna del visor y se conectó de nuevo al canal general de comunicación. Los recién llegados, que mostraban el símbolo heráldico de la 15ª compañía, se transmitieron entre ellos la incredulidad y la rabia impotente que todos sentían. En sus placas pectorales se veía la imagen del montículo de cráneos humanos, el emblema del capítulo del trono óseo. Argeltal les dio la bienvenida en voz baja. Los guerreros que se encontraban más cerca de él los saludaron en una muestra de respeto por su rango, a pesar de pertenecer a otro capítulo. Todos y cada uno de ellos eran en cuerpo y alma portadores de la palabra. Eso era más importante que nada. Las Thunderhawks siguieron pasando por encima de ellos. Las cañoneras no dejaban de buscar un trozo de terreno despejado en el que posarse. Cada vez era más difícil desplegar a la legión debido al gran número de guerreros que ya habían desembarcado y a las cañoneras que se habían quedado en el punto de aterrizaje. De este a oeste, de norte a sur, el cielo era una baraúnda de cañoneros rugientes y de chorros propulsores que hacían rielar el propio aire sometido al empuje de los motores de las Thunderhawk que rugían para mantenerse en el aire. El cielo se ennegrecía cada pocos minutos anunciando el paso de un Stormbird. Aquellos enormes transportes eran capaces de trasladar compañías enteras y su vuelo rugiente ocultaba momentáneamente la luz del sol. Argeltal caminó sin rumbo aplastando las piedras rotas con sus botas. Selló el sistema de ventilación de la armadura cuando se cansó de oler el hedor sulfuroso de la tumba en la que se había convertido Monarquia. La peste a roca fundida y a tierra quemada era penetrante, y el sentido del olfato del capitán, más sensible a causa de las modificaciones genéticas, estaba irritado ante la intensidad del hedor. Pasó a respirar el aire reciclado de los filtros internos de la armadura y siguió caminando. El suelo era irregular, ya que estaba lleno de cráteres ennegrecidos provocados por el bombardeo orbital de los Ultramarines. Argeltal notó cómo los pistones estabilizadores de la armadura y los giroscopios de gravedad se esforzaban por compensar esa irregularidad. Oyó los breves zumbidos de energía de los mecanismos de las rodillas y las espinilleras de la armadura cada vez que se adaptaban a las zonas desiguales del terreno. Sabía que Chafen lo estaba siguiendo sin ni siquiera consultar el rastreador digital de distancia incorporado a la pantalla interna. Por eso no se sorprendió cuando el capellán le habló de nuevo. «Me siento igual que si hubiera perdido una guerra sin haber hecho un solo disparo», le dijo Chafen por el comunicador. «Mira el cielo, hermano. Llega nuestro padre». El cielo se ensombreció de nuevo y Argeltal alzó la mirada cuando el último Stormbird pasó por encima de ellos. El casco era dorado y reflejaba el sol del mediodía en un brillo cegador. La superficie del visor del capitán se oscureció para compensar el exceso de luz. Bajo aquella claridad quedó revelada la vergüenza. Varias naves de menor tamaño, unas cañoneras Thunderhawk con el casco azul, volaban en formación alrededor del gran Stormbird dorado. Era una escuadra de escolta, de naves de vigilancia, no una guardia de honor. Los Ultramarines acompañaban al primarca de los portadores de la palabra hasta la superficie del planeta con la misma falta de delicadeza que llevarían a un prisionero a su ejecución. Argeltal entrecerró los ojos y el sistema óptico del visor acercó la imagen en respuesta a su solicitud. La imagen se llenó de estática durante medio segundo, pero se ajustó con rapidez en cuanto las lentes ópticas enfocaron la nueva distancia de visión. Todas y cada una de las torretas de armas de las cañoneras de los Ultramarines apuntaban hacia el casco dorado del Stormbird de los portadores de la palabra. ¿Ves eso?, le preguntó a Chafen por el comunicador. «Es difícil no ver un insulto como ese», le contestó el capellán. «Si me lo contaran, diría que es mentira, pero lo estoy viendo con mis propios ojos». Argeltal observó que la trayectoria del aterrizaje de la nave la llevaba hacia el centro de la ciudad, y sin recibir orden o señal alguna, todos los portadores de la palabra que estaban cerca se dieron la vuelta y se encaminaron en la misma dirección que la gran nave artillada. «Esto tiene todo el aspecto de ser un momento histórico», murmuró Chafen. «Prepara tu alma, hermano. Controla tus humores». El capitán jamás había oído aquella intranquilidad en la voz de Chafen. Aquello no ayudaba precisamente a su frágil estado de calma. «Respuestas», le contestó Argeltal mientras consultaba en la pantalla retinal la munición de la que disponía y la temperatura de la mochila de energía de la armadura. «Respuestas, Chafen. Eso es lo único que quiero».
Argeltal y Shaven encabezaron a la 7ª compañía en dirección al corazón de la ciudad y marcharon hasta el punto donde se reunía la legión. Fin de sección. Y aquí debo comentar que me parece, pero así ya, último, lo máximo de la ordinariez. Deme un segundo que ando con la nariz para la cagá, perdón. Me parece último lo que hizo la escolta o sea, y con último me refiero a lo peor, a lo más ordinario que puede haber. Lo que hizo esta escolta que iba con Lorgar. Quisiera ver si se hubiesen atrevido a hacer eso con Horus. Así. O con, no sé, con Sanguinius, con Fulgrim, con Ferusman. Me parece que ahí como que hubiesen ido calladitos, pero con todo el máximo protocolo que deberían tenerlo. Porque te creo que se anden changueando entre primarcas. Changuear, ¿cómo explicar? Changuear, yo creo que por contexto ustedes lo van a entender, ¿ya? Como que se anden un poco faltando el respeto entre los que están al mismo nivel. No sé, pues si entre Guilliman y Lorgar se quieren agarrar a putazos, ya, pues porque están al mismo nivel. Ambos son primarcas, rango primarca, sí, comandante de legión. Pero a ver, unos astartes, por más que, no sé, por más que fueran grado Eidolons, que son comandantes, digamos, y están por debajo del primarca, están por debajo del primarca. Y recordemos que, no sé, cuando Eidolon quiso hablarle así como al mismo nivel ¿qué se llama? A Angron, se hizo amenazar de muerte por Angron y hasta Horus le dijo, oye, ubica tu lugar o yo mismo te voy a matar con Chetumare, porque aquí no va a haber Fulgrim que te defienda, ¿ya? Entonces, que aquí así Astartes esté en esa postura, pero ¿qué ondas? No se supone que deberían ser the best of the best of the best, sir. Y también los más educaditos y más firmes y más disciplinados. Entonces, como que hasta ahora vamos empezando, pero es una de faltarle el respeto así a los portadores de la palabra, que así como lector, digamos, me ha molestado y he dicho, ¿qué les pasa? Así, hueones, así que como que entre primarcas, repito, lo banco, pero así de un Astartes a un primarca, mucha ordinaria, es muy mal, muy sospechoso eso. Doy la bienvenida a Wolf Metal. Bienvenido y qué bueno que te guste esta novela, amigo mío. Disfrútela intensamente. Y bueno, hice mi observación. Y espera, algo más iba a comentar aquí. No, creo que no. Ya. Vamos con el pregunto. Nadie está por debajo del Lorgar. Sí, me parece que como que todos lo ningunean. Bueno, por lo menos sé que Horus lo tenía en alta estima. Y él lo trataba bien. Y ahora quiero ver qué ondas los otros. Así que, ¿qué les pasa? Bueno, pero ahí igual ventaja para Lorgar. Porque no hay mayor ventaja que ser menospreciado por el resto. Que ser mirado como menos. Porque ahí es cuando puedes dar la sorpresa. Oh, ya acabo de leer el comentario del emperador, soy un mago. Ahí veían la ciudad de Monarquía, ahora ya no la ven. Oh, que me voy a abstener de comentarios. Se me está yendo la transmisión. Bueno, ahí nadie sabe lo que dije, pero eran puras alabanzas al emperador. Doy la bienvenida también aprovechando a nuestro querido Rogue Trader, Lord Nigurath. Y bueno, vamos con la pregunta. Hoy soy tan disperso a ratos. Muy bien. Esta pregunta me ha costado realmente configurarla y está como que muy, ¿qué se llama? Improvisada su reacción, ¿ya? Así que hay que aplicar un poco de principio de caridad. Porque no está precisa, ¿ya? Pero yo creo que igual la van a entender porque ya estamos conectados. Veamos. Por 4 preguntas. ¿Qué aditamento cyborg o qué enhancement que mejora, así que aditamento no orgánico, tenía Ostian de la Fur, el escultor? Y mientras tanto, ahora que ya para que no se nos olvide, su anuncio. Pack sabrosón.
Y bien, veo ahí que el primero en responder correctamente fue nuestro Princeps Velkan. Excelente, amigo mío. Van para usted los preguntos. Y sí, tenía dedos con terminaciones ahí metálicas. Que a lo que nos dan a entender, igual estaban cool. Eran como dedos de Daredevil. Porque como que tenían tacto incrementado. Le permitían hacer una suerte. Era fascinante y en este aspecto así como que se me sale lo nerd. Le permitían hacer una pequeña mini resonancia en la piedra, porque pasaba los dedos y así podía saber un poco acerca de la microestructura de la piedra. Oh, estaba brutal esa wea, era como tener super tacto. Ahora, lo que me lleva a preguntarme es, ¿qué sentiría él, y qué pena que no nos contaron eso, al tocar a otra persona, digamos? Podría, no sé, tal vez detectar la presión de su sangre o prácticamente escuchar su pulso. O sea, y digo escuchar con el tacto, ¿no? No te sé que ahí estoy interponiendo dos sentidos, pero ¡ay, qué weá más bacán! Sí, esos aumentos cyborg, así como son mucho más de la 10ª legión, ¿no? Aquí creo hoy no asistió nuestro amigo Septile, pero yo creo que él comprende así mi fascinación con esas weas así. Si ese aspecto a mí me dijeran, oye, ¿y a qué parte del cuerpo te quieres hacer cambiar por cyborg? Ah, cambie toda la weá. Póngale, póngale. Ahora, ojalá pudiera mantener mi rostro, porque siento que en mi condición humana igual es algo que conlleva un poco mi identidad, pero y eso es en un punto de vista más filosófico, digamos. Pero claro, por el hecho de verse al espejo, igual tiene una mística, digamos, un qué sé yo qué. Por lo menos puedo verme al espejo y decir, ese soy yo. No sé cómo sería el dilema de ver al espejo y ver a alguien que no soy yo. Igual, ¡ay, qué buen dilema es ese! Bueno, en muchas películas hemos visto que pasa eso, ¿no? En esta clásica de que hay cambio de cuerpos y qué sé yo. Pero esta, bueno, también es un cambio de cuerpo, pero mezclado con el barco de Teseo. ¡Oh, ya! A ver, basta, iterador. Deje de hablar. Ponga sus puntos al iterador Belkan e itere. Ya, bueno, yo les he dicho alguna vez, gente de Terra, no me den cuerda, no me den cuerda. Me dan cuerda, no voy a parar de hablar. Después la transmisión dura 5 horas y vamos a leer un capítulo. Bueno, y así no vamos a acabar nunca la herejía, pues gente de Terra, caramba. Ya, pero nada más por eso no les voy a poner otro anuncio. Castigados, castigados, que les duela. Y si piensan que soy malo, piensen nomás. Pero no hay ahora anuncio para ustedes. Les iba a poner de buena gente que soy uno más, pero no, pichula, no. No. Y el weón que se hace su pelea solito, eh. Bueno, ya mi querida gente de Terra, hay que reír también un poco. Ya, a ver, les leo un poquito. Oiga, Alex, ¿por qué le falta el respeto así al Orgar? Ah, bueno, pero igual usted tiene más conocimiento que nosotros, así que me imagino que debe haber algo por ahí. Tenía una próstata de acero. ¡Ay, qué notable! Wey! Yo ya estoy cerca de cumplir 40, así que cuando me toque irme a hacer el examen voy a recordar ese chiste, hermano. Así será más llevadero el proceso. ¡Ay, señor! A ver. Quizá con los dedos cuando tocaba el mármol podía proyectar la escultura dentro del bloque. Bueno, eso nos dicen que, o sea, él hacía como el análisis del material y como que su mente genial era la que le permitía ya vislumbrar Ay, ya, no empecemos a hablar de Ostian, que otra vez voy a empezar a divagar. Hay que hacer el especial de Ostian. Mantener el estómago para seguir comiendo. Oh, ya, pero es que, yo tengo aquí un invento que es superior. Y aquí digo, esta es la jugada ganadora y por eso ¿qué se llama? El fomentar la gordura es una falacia y es una jugarreta política. Porque imagínate que tuviéramos la posibilidad de cambiar los sensores de la lengua, ¿ya? Y por decirte, yo puedo comer apio, pero en mi lengua vas a ver a chocolate. Entonces, yo digo, ya, entonces voy a hacer que el apio o puro comida así que sea súper saludable y así que tenga lo balanceado, todos los macronutrientes justos y necesarios para cubrir mis necesidades. El engrudo culeado ese que comía en Matrix, que tenía en teoría todos los aminoácidos, proteínas, nutrientes, etcétera, etcétera.
macronutrientes, pero que tenga sabor a lo que más le gusta a cada uno. Entonces, obviamente, todos dejaríamos de comer las cosas que nos hacen daño, comeríamos puro cosas saludables, pero alteradas con nuestro super gusto para que sepan a lo que más nos gusta. Bueno, ojalá alguien ojalá, no sé, Elon Musk, que patente mi invento. Bueno, aunque seguramente sería solo para los mega millonarios. Maldita sea, ¿por qué somos pobres, gente de tierra? Pero bueno, ya, basta. A ver, otra vez digan, ya, voy a empezar de nuevo, ya no voy a leer más comentarios. Vamos a la novela. Si no, vamos a acabar a las 3 de la mañana. Voy. 100.000 guerreros se mantenían en silencio bajo el sol del atardecer. 100.000 guerreros en formación perfecta, con los volters empuñados en los guanteletes grises y los cascos con la barbilla erguida en un gesto de orgullo. 100.000 pares de lentes oculares rojas miraban hacia adelante. Escuadra tras escuadra dirigidas por sargentos, compañía tras compañía dirigidas por capitanes, capítulo tras capítulo dirigidos por sus señores. Delante de cada compañía había un portaestandarte con las banderas sostenidas bien en alto a pesar de que el polvo cubría casi todos los emblemas. El sargento Malnor era el portaestandarte del capítulo del Sol Cerrado, y la bandera se alzaba junto a los pendones de combate de las 3 compañías que lo componían, a los que eclipsaba en tamaño e importancia. Un círculo de bronce bruñido cubierto de pinchos era el reflejo del símbolo que rodeaba el ojo izquierdo de todos los guerreros, y del estandarte colgaban 68 cráneos blanqueados del extremo de cadenas de hierro negro. Los cráneos eran tanto humanos como alienígenas, y cada uno de ellos había pertenecido a un gran paladín enemigo al que merecía la pena recordar de ese modo. La cuenca ocular izquierda de todos ellos también estaba rodeada por el símbolo del sol cerrado pintado con sangre de Astartes y bendecido por los capellanes de las compañías. Por encima de la legión allí reunida ondeaban estandartes similares. Chasqueaban bajo el viento y los elementos decorativos que colgaban de ellos Chasqueaban bajo el viento y los elementos decorativos que colgaban de ellos repiqueteaban componiendo una melodía siniestra cada vez que los estandartes ondeaban. Argeltal avanzó con los demás comandantes del Sol Cerrado y dejaron atrás las ordenadas filas de sus guerreros. Su capítulo no se encontraba entre los más favorecidos por el primarca, ya que ese honor pertenecía a los capítulos de mayor tamaño y prestigio. Con 20 compañías o más, pero a pesar de ello, sus rangos le otorgaban el derecho a colocarse en la fila de vanguardia de la legión allí reunida. Mientras caminaba entre las filas de guerreros inmóviles, Argeltal se conectó al canal de comunicación que le habían asignado a la 7ª compañía antes de descender al planeta. «Manteneos firmes, con orgullo, hermanos. Pronto nos llegará la iluminación del saber». Una serie de 10 chasquidos le confirmó que todos los sargentos de escuadra que tenía bajo su mando habían recibido el mensaje. Varios capitanes los saludaron en voz baja por el comunicador. Los cascos y las sombreras mostraban con claridad a qué capítulos pertenecían. Delante de ellos se encontraban el Stormbird dorado rodeado por las 6 cañoneras Thunderhawk de los Ultramarines. Los bordes de los fuselajes de ceramita se mostraban chamuscados en los puntos donde la temperatura se había elevado más durante el roce con la atmósfera a lo largo del descenso hacia la superficie del planeta. Uno de los capitanes se salió de la fila. Dio un solo paso adelante y Argeltal notó el leve temblor del suelo cuando el guerrero golpeó el suelo con el pie. El primer capitán, Corfaeron, se destacó entre sus hermanos, tal y como era su derecho. Iba equipado con una enorme armadura de exterminador, cuyas placas de blindaje con filigrana de plata relucían recién salidas de las forjas de Marte. Solo la élite de la legión estaba equipada con ese tipo de armaduras, y eso le hacía superar en 1 metro de estatura a los capitanes de menor rango. Las capas de ceramita esculpidas reverberantemente eran tan gruesas como el blindaje de un carro de combate. No llevaba más armas de las que tenía incorporadas la propia armadura. Unos guanteletes de enorme tamaño rematados por unas garras que surgían de cada uno de los dedos. Las cuchillas eran tan largas y curvadas como las guadañas que se utilizaban para cegar las cosechas en los mundos más primitivos del imperio. Las hojas de las garras tenían integrados una serie de circuitos a lo largo de todo el filo. Eran los conductos de energía que transmitirían toda su increíble potencia destructiva al guantelete en cuanto el primer capitán lo deseara. A diferencia de los demás capitanes allí reunidos, Corfaeron no llevaba puesto el casco, y lo justo era decir que ningún poeta o pintor podría retratar al primer capitán como un ser hermoso sin tomarse una gran licencia artística.
Argeltal se fijó en que las hojas de las garras resplandecían con una descarga de energía, una señal evidente de impaciencia. La expresión del rostro del primer capitán siempre era la misma, la mueca burlona de un individuo que no es capaz de ver nada que no sea amargura y cenizas por doquier. Era la única expresión que Argeltal había visto siempre en su cara. A pesar de la impresionante armadura, el rostro de Corfaeron era delgado como el de un cadáver y pálido como el hueso, igual que en las distintas y escasas ocasiones en que los caminos de los dos capitanes se habían cruzado. «Lo odio», le susurró Caffen por el comunicador. «Lleva puesta esa armadura como un escudo para sus 1000 debilidades. Lo odio, hermano». Argeltal se mantuvo inmóvil, con el bólter cruzado sobre el pecho. Ya le había oído decir eso muchas veces al capellán, y no era capaz de ofrecer respuesta alguna que aplacara la cólera que sentía su amigo. «Lo sé», le contestó con la esperanza de que Schaffen se quedara callado. No eran ni el lugar ni el momento adecuados para un comentario como aquel. «No es uno de los nuestros, no es un hermano de batalla, es un falso Astartes». Schaffen comenzó a quejarse como solía hacer, con un fervor que le hacía apretar los dientes de rabia. «Es impuro». «No es el momento de sacar viejos rencores». Esa es la clase de permisividad por la que jamás llegarás a empuñar un Crocius», le contestó el capellán. No era ningún secreto el nepotismo que había llevado a Corfaeron al rango de primer capitán. Había sido el consejero espiritual y el padre adoptivo del primarca durante los años de juventud que Lorgar había pasado fuera del imperio, y había sido él quien había ayudado a moldear el carácter de aquel semidios de un modo que su verdadero padre no había conseguido hacer. Se mantuvieron juntos durante los años de sacrificio y de revolución, a lo largo de las guerras sagradas que amenazaron con destruir Colchis antes de que ese mundo quedara unido por completo bajo el gobierno benevolente de Lorgar. Cuando el dios emperador llegó un siglo antes a Colchis, le ofreció el mando de la 13ª Legión a Lorgar, pero Corfaeron ya era demasiado mayor para recibir los implantes de órganos y las modificaciones genéticas que se realizaban en la pubertad y que eran necesarias para convertirse en un Astartes. En vez de eso, mediante la cirugía rejuvenecedora, unos costosos implantes biónicos y un empleo limitado de la terapia genética, Corfaeron fue elevado por encima del común de los mortales como un gesto del enorme aprecio que el primarca sentía por él. A pesar de trascender a su condición de simple humano, Corfaeron no había pasado a formar parte de las filas de verdaderos Astartes. Argeltal lo observó en ese momento, el ejemplo perfecto de un compromiso genético. Era el respeto lo que le hacía morderse la lengua, no la admiración. Corfaeron escupió al suelo cubierto de cascotes. La saliva ácida siseó al corroer la piedra. Al ver aquel gesto, Argeltal reabrió el canal de comunicación con Schaffen al dirigir un parpadeo a la runa del nombre de su hermano. «¿Lo único que te molesta es la impureza del primer capitán? ¿No será también su absoluta carencia de la disciplina propia de nuestra legión, o que su lista de victorias deje pequeñas a la tuya y a la mía sumadas?» Schaffen soltó una breve risa, pero fue un sonido bajo y sin alegría alguna. Tenía el Crocius en la mano y la cabeza del arma reposaba en el suelo. «Está al lado del primarca en cada campaña. Está al mando de la primera compañía, los mejores guerreros de la legión. Eso sin contar que lleva una armadura de exterminador. Habría que ser muy estúpido para fracasar con todo eso a favor». «Hermano, lo he oído predicar. Y tú también. No me gusta, pero lo respeto. Habla de la palabra con un conocimiento que nadie más posee, y esa sabiduría me llena de fuego la sangre. Organizó una victoria a escala planetaria cuando no era más que un simple sacerdote humano. No lo subestimes ahora». La voz de Schaffen sonó más severa. «La impureza no se puede perdonar». «El primarca en persona lo escogió», le respondió el capitán a su vez con un tono de voz más duro. «¿Eso no significa nada para ti?» «Nunca he dudado del buen juicio de nuestro padre», admitió a regañadientes el capellán. Argeltal notó que iba a decir algo más, pero Schaffen se calló de repente, como si hubiera captado una reconvención implícita en la desaprobación de su hermano. «Preparaos», gruñó Corfaeron, y su voz profunda y rasposa contrastó con su aspecto cadavérico. «Llega el primarca». Las palabras todavía estaban flotando en el aire cuando la rampa de proa, situada bajo la cabina del Stormbird dorado, comenzó a bajar
comenzó a bajar accionada por los mecanismos hidráulicos ajustados a la perfección. Argeltal soltó una larga exhalación, lenta y tensa, y notó que el corazón primario le latía con más rapidez. Aunque no estaba en combate, el corazón secundario comenzó un lento contrapalpitar en respuesta al martilleo del primario. La figura descendió a solas por la rampa, y el capitán de la séptima notó que le picaban los ojos por las lágrimas de adoración que amenazaban con saltársele, a pesar incluso de que mantuvo la mirada fija en el suelo destrozado. No había visto a su primarca desde hacía casi 3 años, y verse alejado de su luz, aunque fuera en nombre del más sagrado deber, era caminar en las sombras. Era caminar en las sombras, carente de toda inspiración. El comunicador resonó con el susurro de un número incontable de voces cuando los portadores de la palabra murmuraron el nombre de su padre. Muchos también dieron las gracias por la oportunidad de encontrarse una vez más ante su presencia. Por todos los canales de comunicación se oyeron una serie de cánticos susurrados que jamás pasaban del murmullo. Argeltal fue uno de los pocos que se mantuvieron en silencio al principio y que agradecieron al destino su buena fortuna con una plegaria silenciosa. 3 años. 3 largos años de luchar en la oscuridad mientras rezaba para que llegara ese momento. Todas las dudas, las preocupaciones y las sospechas provocadas por la orden de los Ultramarines quedaron borradas bajo el redoble de sus corazones. La figura se detuvo. Argeltal lo notó porque dejó de sentirse el golpeteo de sus pasos sobre la tierra negra. Solo entonces habló. No dijo más que una palabra, un nombre utilizado muy pocas veces fuera del círculo que formaban los hijos guerreros que llevaban la sangre del Orgar, en sus venas y cuya misión era conquistar mediante el Crosius y el Volter una galaxia ignorante. Aureliano, fue lo que dijo el capitán, y la palabra se perdió entre una multitud de susurros semejantes. Argeltal alzó por fin la mirada y vio al hijo de un dios vivo de pie en mitad de aquella necrópolis. Fin del capítulo. Ay. Y tan solo espero, mi querida gente de Terra, no haber sonado terriblemente nasal. Ay, he hecho todo lo posible porque no, pero igual es una condición crítica. Hoy no sé qué ha pasado. Lo peor es que no tengo nada en la nariz, es como que la presión nomás la que... Es como un tapón de aire comprimido, es una wea extraña. Pero bueno, ya terminó el capítulo, así que no tiene mucho sentido lamentarse ahora, ¿no? Lo que sí, ahora tengo una duda, y puede que haya habido algo erróneo en un comentario anterior. Ahora Lorgar acaba de bajar de la nave, y antes, cuando estaba siendo escoltado por los Ultramarines, ¿dónde estaba o cómo lo vieron? ¿Lo vieron en una grabación? Como que ahora me cagó eso. Si alguien como que cacha o recuerda, cuénteme. A ver, había un diálogo entre... Ya no es aquí, es más adelante. El aire era espeso. Ya, todavía no. Ya, por aquí era, a ver... Ah, era escolta de naves. Ya, perfecto, escolta de naves. Muy bien. Ahora entendí, ya. Igual eso considero que no quita la falta de respeto, está fea igual la cuestión. No la apruebo. Ya, y esta era otra que decidí saltármela para no demorar mucho el fin del capítulo, ¿no? Porque, no sé, si alguien tiene algo que hacer, por lo menos ya habiendo terminado de escuchar el capítulo, que es lo esencial, lo primordial, lo importante, ya puede retirarse y ver qué hacer, ¿no? Porque al final ya quedan nuestros comentarios, la sapeadita, pero ya, pues eso es ameno, pero es más... eso ya es como la logia post-misión, la única logia aprobada por el emperador, por supuesto. Y ya, esta parte. Argeltal le dice a Schaffen,
o bueno, a todas las tropas, manteneos firmes con orgullo, hermanos. Pronto nos llegará la iluminación del saber. Ya, y ojo, para que se den cuenta, y esto es ya parte de nuestro lenguaje, llamémosle, ya, de nuestra complicidad de la hermandad. Todo lo que señale con rojo, porque tengo para resaltar con 4 colores, lastimosamente no hay más, y encuentro ordinarísimo, pero así, lo peor del mundo, que no haya verde. Una ordinariez, así. Eso le quita muchos puntos, pero ni modo. Hay este que es medio rojo, medio rosado. Entonces, como es lo más cercano a púrpura, lo voy a dejar para resaltar las partes que me evocan esto. Así. Como que lo resaltó con ese rojo rosado, va de la mano con... ¿Dónde estamos? Aquí. Con Perfection. ¿Por qué? Uno, ya, esto no es novedad, yo alguna vez ya les he dicho, o varias veces les he dicho, yo soy súper nerdoso, me encanta el conocimiento, me encanta el saber, aprender. De hecho, uno de mis animes favoritos es Golden Boy. No sé si lo han visto. De hecho, gracias a Golden Boy es que se me ha pegado las... O sea, que me nacieron mucho las ganas de hacer acento español, que no sé exactamente de qué parte, pero es referencia al doblaje de Golden Boy, ¿ya? Que lo he visto con el doblaje español y encuentro que nada puede superar eso. Pero bueno, el conocimiento, el saber, etcétera, etcétera. Por eso también me llaman la atención los 1000 hijos sin conocerlos. Pero esta parte ya, nos llegará la iluminación del saber, ya la luz del saber. Pero, a pesar de que, bueno, la frase así por sí sola, alguien que no es warhamero puede leer y decir, claro, el conocimiento es luz en la oscuridad de la ignorancia, ya. Hay, entendible, súper fácil, así es como simbolismo nivel 1. Pero nosotros warhameros ya sabemos que iluminación en términos del señor de la guerra es pitearse a alguien, destruir algo. Entonces, y sabemos que aquí como que el emperador ya destruyó monarquía, o sea, la orden del emperador, no él en primera persona, o sea, su voluntad fue la que destruyó monarquía. Y bueno, tiene relación con algo que vamos a comentar más adelante, pero tanto en significado explícito como implícito, tanto como frase para gente no warhamera como para nosotros. ¡Oh! Y cuánto, no solo sabiduría, sino cuánto lore encierra eso. Y después de los próximos capítulos, ahí vamos a volver a esta frase, la vamos a comentar. Y hoy la leí sabiendo ya un poquito lo que viene en los siguientes capítulos, y dije, oh, perfection, perfection. A ver, les leo ahora. Lord Nigorat, yo cenando avena ahora mismo, tratando de imaginar que es una hamburguesa. Notable, hermano, notable. Ve, si algún día tengo acceso a esos aditamentos, te regalo uno, hermano. Y claro, puedes comer avena así y que tenga el sabor que quieres. Aunque, bueno, a mí igual me gusta la avena. Me gusta harto la avena. A ver. Bueno, y doy la bienvenida a Demoledor también. Qué bueno que llegaste a la sesión, hermano, porque siempre es un gusto verte. Y bueno, en este caso ya no es ni frío ni alérgica. Creo que no soy alérgico, creo. Alergia a los portadores. Bueno, aquí debo ser sincero. Odio a Erebus por las anteriores novelas y qué sé yo. Pero ya, digamos, si no hubiese leído las anteriores novelas y estuviese leyendo esta hasta aquí, como que me caerían terrible bien los portadores de la palabra. Y bueno, ahí en una parte decía que se llama Lorgar fue un gobernante benévolo, ya, eso para mí le gana puntos, le suma puntos. Corfaeron, por lo poquito que han descrito aquí, lo encuentro notable, así que siendo un simple sacerdote llevó así a una revolución planetaria y qué sé yo, o un alzamiento planetario, no me acuerdo cuál fue el término que dijo Argeltal, pero claramente fue el líder de todo un planeta, a lo que entiendo. Tuvo más influencia incluso después después de que Lorgar conociera al emperador, Coerfaeron seguía teniendo más influencia. Igual está notable el culeo. No sé si será qué tan alto será su grado de maldad, pero en cuestión de mérito, igual ahí le encuentro harto mérito. Y a ver quién más. Y el Argeltal,
impresión, y por favor no me cuenten nada, no mantengamos eso, pero me parece que Argeltal es así un weón notable. Me imagino que debe ser el protagonista, por lo que he visto hasta ahora me tinga que es el protagonista de esta novela, porque por lo general los protagonistas, hasta donde he visto, son más los astartes que los mismos primarcas. Obviamente tienen mucha relevancia los primarcas, por supuesto, pero los que se roban un poco la obra, como que son los primarcas. Digo, los astartes, mejor dicho, los astartes. Y un poquito también los humanitos. Pero bueno, esa es mi impresión hasta ahora. Ya tal vez más adelante diga, ¿cómo pude creer eso? Fui un idiota, maldita sea. Pero bueno, más interesante será, porque ahora por eso les comento mi impresión antes y bueno, si después cambia les diré. Y me autoescupiré y dije, ¿cómo pude creer eso? O diré, qué bien que creí eso. No sé. Eso les comento nomás. Tomar bastante agua, ya veo. Bueno, tomaré agua. Soy medio camello yo para mis weas, pero bueno. Mañana vendré más hidratado. Doy la bienvenida también a Axel que se ha hecho presente y a Bor Matías, pucha amigo mío, hiciste la del camarón. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y pucha amigo, pero bueno, lo importante es que llegaste y te ponemos ahí el ticket en el libro de asistencia. Y lo mismo a ti, Axel. El emperador protege efectivamente. Y bueno, mi querida gente, ese fue el capítulo de hoy, capítulo 2. Que tenía para su información 24 páginas y el capítulo 2 con numeración romana tenía 2. Así que en total hoy hemos leído 26 páginas. ¿Por qué les comento esto? Porque el capítulo 3 tiene 19, son poquitas, es cortito. Y el capítulo 4 tiene 24. ¿Ya? Pero la cuestión es que el capítulo 3 tiene un final, como todo buen capítulo 3, no sé si es sugestión, probablemente, es lo más seguro, o coincidencia, pero los capítulos 3 de las novelas que hemos leído hasta ahora siempre me han dejado loco, puede ser también una predisposición que tengo, y el 3 de esta novela, hoy lo encontré brutal, y su final te deja así, pero... Y entonces sería un poco partidario de leer 3 y 4 mañana, ¿no? Capaz pudiendo empezar un poquitín antes, pero no sé, igual si estoy con la nariz tapada, ahí como que me acobardo, así como porque no me gusta, es como incómoda la weá, así como que igual sé que nunca va a salir perfecto el stream porque es en vivo y me equivoco y todo, pero siempre puedo intentar acercarme, ¿no? Entonces como que eso implica igual estar en óptimas condiciones. Así que veamos cómo va mañana y si se puede le aplicamos 3 y 4, pues para así que no quedar con la tragedia de cómo termina el 3 porque es brutal. Así que prepárense para el capítulo de mañana. Así, espero no estar hypeando de más, pero a mí me gustó mucho ese capítulo, así como que estaba notable. Siento que tiene una carga emocional igual no menor. Uy, ya, me voy a callar porque si no voy a así sin querer spoiler y eso es lo que menos quiero hacer. A ver, perdón. Los primarcas se mencionaban porque tenían que ser mencionados, pero muchos ya están olvidados y no se escribe nada de ellos. Mira, bueno, algo así cachaba, que en el distante futuro parece que son pocos los primarcas que aparecen, ¿no? Algo así. Bueno, tampoco vayamos más allá. Dejen que nos mantengamos algunos todavía en la ignorancia y ahí iremos experimentando. Y todo bonito y eso, pero ¿a qué hora destripan a los portadores de la palabra? Eso es lo que todos estamos esperando. Creo que eso viene bueno, no sé, no sé sinceramente, no sé si en esta novela ya empieza a suceder o si es cuando se agarran con los ultramarines más adelante, pero lo que estoy viendo es que, claro, las legiones que se tienen malas son portadores con ultramarines, Word versus Excel, así que me parece muy interesante. Y con mayor razón, así tal vez para avanzar más rápido, es que nos conviene mañana pegarnos una seguidilla. Veamos cómo va la cosa. ¿Para qué nos vamos a adelantar? Que ahí el emperador nos guiará con su sabiduría y ahí sabremos cómo proceder. De momento, procedamos a lo que sí corresponde al presente. Y a la vez, al vistazo al futuro. Así que ya saben ustedes qué se viene. La sapeadita. Muy bien.
Lo vamos a hacer así, ceremonioso, porque todavía no he detectado un personaje con el cual quiera hacer así la sapeada en otra versión. Vamos a hacer así la de la eclesiástica. Preparaos, hermanos, para tener una mirada al futuro. En el próximo capítulo, capítulo 3, la sangre exige sangre. Sigilita, el Señor de la humanidad. Y que la protección del emperador, mi querida gente de Terra, sea con todos y cada uno de ustedes. Muy bien, hermosa, valerosa. Hermosa, ¿qué otros? Bondadosa, benévola. Benévola más que bondadosa, yo creo que es mejor decir. Sabia, gente de Terra. Con eso ha concluido nuestra emisión de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que sirva para honrar su presencia aquí. Presencia que es agradecida una vez, 3 veces, 1000 veces, cuantas veces sea necesario, porque su presencia es importante, querida gente de Terra. Es su presencia la que hace que esto sea posible. Así que les agradezco, les hago presentes no solo mi agradecimiento, sino mi cariño y mi respeto a través de esta áquila ceremoniosa, fraternal, a través de este saludo a la antigua, que me provoca una sensación de conexión con ustedes, porque ustedes estaban allí mientras la historia se rememoraba. Ustedes estaban allí conmigo y por eso una venia para ustedes. Les agradezco nuevamente y espero que tengan el mayor y más rotundo de los éxitos en todas y cada una de sus misiones, hasta que nos encontremos de nuevo. Recuerden, querida gente de Terra, que el valor, la determinación, la sabiduría, el coraje, la benevolencia, la compasión, todos esos admirables valores ya viven dentro de ustedes. Así que en los momentos de oscuridad, busquen siempre primero en su interior. Y allí encontrarán la respuesta y la herramienta que les hará vencedores ante cualquier obstáculo. Y si hiciese falta ayuda, recuerden que no están solos. En esta galaxia oscura también hay luz cuando nos encontramos, cuando nos apoyamos unos a otros. Y es por eso que somos hermandad. Querida gente de Terra, que les vaya muy bien. Los quiero mucho. Muchas gracias y hasta mañana.